La reflexión filosófica sobre el arte, nuestra capacidad simbólica. El ser humano crea una cultura como modo de adaptarse al medio natural donde vive. Esa construcción requiere la capacidad para crear símbolos. Toda cultura es un conjunto ordenado de distintos sistemas de símbolos. Sin símbolos no habría cultura. El lenguaje, la religión, el arte, la ciencia, etc. son productos culturales y constituyen conjuntos de símbolos regidos por reglas. Pero, ¿qué es un símbolo? ¿Y un sistema de símbolos? ¿Cómo se organizan y cómo funcionan? ¿Por qué son importantes los símbolos para el ser humano? Signos, señales y símbolos. Los seres vivos necesitan recibir información del medio donde viven para poder ajustar su conducta a la situación en la que se encuentran. Esa información llega en forma de signos que es necesario interpretar para obtener su significado. El significante es el elemento material por medio del cual se transmite una determinada información. El significado es la información transmitida. La palabra mesa es un signo cuyo significante son la grafía o los fonemas. El significado es el objeto que tenemos en mente cuando pensamos en esa palabra. Existen dos tipos de signos, la señal y el símbolo. La señal es un signo en el que la conexión entre el significante y el significado se establece de modo natural y por tanto no necesita ser aprendida. Las señales carecen de un emisor que intencionalmente las haya producido. Son indicios o síntomas que proporcionan información relevante sobre el entorno inmediato y orientan la acción de quienes las reciben y las interpretan adecuadamente. Por ejemplo, un trueno puede ser señal de que se acerca una tormenta. El símbolo es un signo en el que la relación de significante y significado es artificial. A diferencia de las señales, la comunicación a través de símbolos exige la existencia de una intención comunicativa en el emisor. Además, para que un símbolo cumpla eficazmente con la función de transmitir un mensaje, es necesario que el emisor y el receptor compartan un mismo código que relacione significantes y significados. Así el emisor codifica el mensaje empleando los símbolos apropiados y el receptor al recibirlo lo decodifica para captar su significado. Ejemplo, la lengua de signos. Ser simbólico. El ser humano, a diferencia de los animales, es racional. Sin embargo, el filósofo Ernst Cassirer llamó la atención sobre el hecho de que no toda la actividad humana es racional. A veces nuestra conducta responde más a nuestros sentimientos que a nuestra razón. El psicoanálisis puso también de relieve un inconsciente irracional que tendría mayor importancia en nuestro psiquismo que la propia conciencia racional. Por tanto, si bien nuestra condición racional nos diferencia de los animales, no es lo único que conforma la esencia del ser humano. Cassirer definió al ser humano como un ser simbólico, pues los símbolos inundan nuestra vida hasta el punto de que no exista actividad en la que estos no intervengan de un modo u otro. Vivimos en un universo de símbolos a través de los cuales comprendemos el mundo. La conducta animal, en general, puede ser explicada a través de un mecanismo de estímulo-respuesta. El animal vive en un medio natural donde todo lo que le rodea o es un estímulo que demanda una respuesta por su parte o le pasa desapercibido. En la conducta del ser humano, en cambio, no se da ese automatismo. Nosotros, entre los estímulos y nuestras respuestas, interponemos símbolos que nos permiten comprender la realidad. A través de los símbolos humanizamos la realidad. Una vez construidos los sistemas simbólicos, estos nos sirven para objetivar todo aquello que nos rodea. De este modo, podemos considerar
el mundo como algo distinto e independiente de nosotros. Los seres humanos nos podemos ocupar no solo de lo que nos afecta de modo inmediato, sino también de lo que nos afectó en el pasado o de lo que nos afectará en el futuro. El mundo animal, por el contrario, se limita a aquello que le afecta de forma directa e inmediata. Sin embargo, algunos animales logran cierta destreza en el manejo de símbolos. Se han realizado experimentos con chimpancés en los que estos han adquirido un nivel de competencia lingüística aceptable mediante el uso del lenguaje de signos de los sordomudos. Pero en este aspecto hay varias diferencias fundamentales entre los animales y los seres humanos. El animal que aprende a usar símbolos no está interesado en comunicarse, sino en obtener la recompensa que le darán por hacerlo. El animal es capaz de aprender el significado de ciertos símbolos y de comunicarse mediante ellos. El ser humano, además, es capaz de crear sistemas de símbolos nuevos. El animal puede aprender símbolos y comunicarse con ellos, pero no muestra especial interés en enseñárselos a otros de su especie. Sistemas de símbolos. Los sistemas de símbolos son conjuntos dotados de una organización y una estructura. Sirven para representar un determinado ámbito de la realidad, de modo que podamos expresar nuestra relación con ella. Estos conjuntos de símbolos son, en último término, los constituyentes esenciales de la cultura. Así, los mitos, la religión, el lenguaje, la ciencia o el arte son sistemas simbólicos al tiempo que ingredientes principales de la cultura. Los mitos constituyen un conjunto de relatos que se transmiten oralmente entre los miembros de una comunidad. Ofrecen una representación simbólica de la realidad y permiten comprender el mundo. Los mitos como sistema de símbolos presentan las siguientes características. Dramatismo. El mito presenta la realidad como un campo de fuerzas en conflicto. Todo es bueno o malo. Simpatía. Etimológicamente, simpatía significa convergencia de sentimientos. El hombre del mito no posee un interés teórico por conocer la naturaleza ni un interés práctico por beneficiarse de ella. Su interés por la realidad es simpatético. Busca sintonizar sus sentimientos con los de la naturaleza. La sociedad como modelo. La naturaleza es vista como la gran sociedad donde el ser humano se integra como uno más. Se trata de que se relacione con ella como lo hace con otros miembros de la sociedad de la que forma parte. Metamorfosis. El pensamiento mítico concibe la realidad como un continuo por el que se puede transitar de unas formas a otras. Por ejemplo, la reencarnación en otras formas de vida es una creencia común dentro de las sociedades míticas. Negación de la muerte. Se intenta vencer el temor a la muerte con símbolos que apelan a la confianza en la unidad de la vida. La muerte es presentada como un tránsito hacia otras formas de existencia. La religión. Muchos antropólogos conciben el mito y la religión como dos formas de representación simbólica de la realidad que constituyen un proceso continuo. El mito es una forma arcaica, mientras que la religión es la forma evolucionada. Por eso, ambos comparten las características del pensamiento mítico, aunque la religión aparece en características nuevas. El sentimiento de dependencia de la divinidad. La religión introduce la idea de lo sobrenatural. Los dioses del mito formaban parte de la naturaleza, los de la religión no. En esta, el ser humano experimenta por un lado un sentimiento de inferioridad con respecto a los dioses, y por otro de superioridad en relación con el resto de la naturaleza debido al vínculo que quiere mantener con la divinidad. La afirmación de la personalidad individual. Los dioses de las religiones politeístas y monoteístas
tienen carácter personal y racional. Así se establece cierto parentesco entre ellos y los humanos, al tiempo que se reconoce la individualidad del sujeto. La expresión de los ideales morales. En las religiones monoteístas se produce el último paso en el proceso de evolución, haciendo que Dios represente simbólicamente los ideales morales de los seres humanos. El lenguaje. El lenguaje es nuestro sistema simbólico por excelencia. Su uso no se circunscribe a un ámbito específico, sino que se extiende a lo largo de toda la cultura. Se diría que los seres humanos no comprendemos nada si no lo verbalizamos. La expresión lingüística es el sello que imprimimos los humanos a todo aquello de lo que nos ocupamos. En la actualidad, el lenguaje es principalmente vehículo de significaciones objetivas. Sin embargo, esto no ha sido siempre así. Quienes estudian su origen y evolución distinguen tres usos históricos. Uso mágico. Para la mente primitiva, la naturaleza está viva y puede oír y comprender. Nuestros antepasados usaban el lenguaje para invocar la fuerza de la naturaleza. Uso semántico. Pronto los hombres comprendieron que el mundo no atendía sus demandas, no porque no quisiera, sino porque no entendía su lenguaje. Esto lo condujo a buscarle un nuevo uso. A partir de ese momento, las palabras se usarán para nombrar cosas, es decir, para estar en lugar de las cosas representándolas. Su poder se traslada del mundo mágico al simbólico, y su función es significar. En cierta forma, podríamos decir que el ser humano se apropia del mundo al nombrarlo. Uso pragmático. En la Atenas del siglo V a.C., los sofistas descubrieron que el lenguaje podía servir también para convencer a los demás y cambiar así su modo de pensar. La utilidad más interesante del lenguaje no era describir la realidad, sino despertar las emociones de otros e inducirlos a realizar ciertas acciones. El lenguaje se convirtió en un arma de seducción. La capacidad de utilizar el lenguaje ha moldeado la mente del ser humano. Aprender una lengua no es adquirir una lista de palabras y su correspondencia con unos objetos que uno conoce previamente. Al tiempo que se aprende, se forman los conceptos de esos objetos. El aprendizaje de la lengua materna hace que la mente ingrese en el mundo objetivo. Lo que antes eran percepciones poco claras y definidas, se articula ahora en un sistema de objetos que abre la puerta a un nuevo modo de ver la realidad. La relación entre el lenguaje y la realidad se basa más en una construcción que en una representación. Si el lenguaje se limitara a reflejar fielmente la realidad, entonces solo habría un idioma correcto, y los demás serían intentos fallidos. Sin embargo, cada idioma configura y ofrece una determinada concepción de ver la realidad. Cuando el niño aprende la lengua materna, asimila al mismo tiempo una forma de ver el mundo que va incorporada en ese idioma. Por eso resulta tan difícil aprender una segunda lengua, porque no basta con adquirir el vocabulario y la gramática. Tenemos que abrirnos al modo de contemplar la realidad que forma parte de ese otro idioma. El arte, como sistema simbólico, oscila entre la imitación y la creación. Esto es aplicable a las artes representativas como la pintura, la escultura y las artes expresivas como la poesía y la música. Simónides, un antiguo poeta griego, sostenía que la pintura es poesía muda y la poesía pintura que habla. La imitación de la realidad que hace el arte no es una mera reproducción mecánica. En ella interviene la creatividad del artista. Al representar o expresar mediante símbolos una determinada realidad, el artista la interpreta de un modo peculiar y único. Los artistas son maestros que descubren intuitivamente las formas sensibles de lo real y luego la plasman en sus obras de arte. Esas formas son inagotables. Dos pintores situados frente al mismo paisaje pintarán cuadros distintos porque cada uno habrá captado formas sensibles diferentes. El arte guarda un gran parecido con el lenguaje. Los dos nos conectan con la realidad sin limitarse a ofrecer una mera imitación de aquello a lo que remiten. El artista utiliza el arte y el científico el lenguaje para ponernos en contacto con la realidad, pero en ambos casos lo que ofrecen constituye representaciones que no son neutras, sino que incorporan una determinada interpretación. Además, tanto el lenguaje como el arte son dialógicos, pues ponen en contacto al hablante con el oyente, al escritor con el lector, al artista con quien contempla su obra.